Y seguimos con más temas, amigos y amigas, y les contamos que desde Fundación Aldea y otras organizaciones de derechos humanos se da a conocer los datos sobre femicidios durante el 2023. Se señala que han sido 321 femicidios en ese año. En este espacio también se prevé presentar el proyecto de ley de reparación a familias de víctimas de femicidios. También se va a exigir al Estado que dé seguimiento a casos de femicidio, también que exista una respuesta a la violencia sexual de los menores de edad en espacios, en este caso, como las escuelas. También se habla de la falta de entrega de bonos para hijos e hijas de mujeres víctimas de femicidios. Antes de pasar a la nota que nos comparte nuestra compañera Verónica Rivadeneira, contarles también que desde Fundación Aldea se habla que este 2024 también inició como un año trágico para nosotras las mujeres, ya que hay cerca de un femicidio por día. Vamos a escuchar las declaraciones en este reporte. Corapa informa. País se integra. Nos encontramos aquí en el Centro Cultural Benjamín Carrión, en donde varias organizaciones de la sociedad civil, varias organizaciones feministas están dando su pronunciamiento y están presentando el mapa de femicidios producidos en el país en el 2023 y también hablan sobre las políticas públicas al respecto. Escuchemos las declaraciones de una dirigente indígena. Porque para nosotros es un costo muy alto para salir a las ciudades a denunciar. Entonces muchas de las veces queda simplemente en la impunidad. Entonces para nosotros, por eso exigimos al Estado ecuatoriano, al presidente de la República, que deba haber un presupuesto justo para que haya políticas públicas que lleguen con programas reales a los territorios indígenas. Porque para nosotras las mujeres indígenas no existe la justicia en los territorios. Gracias. Solamente como un dato, por ejemplo, ¿dónde está la justicia intercultural? Ecuador es un país pluricultural. ¿Dónde están las traducciones? ¿Dónde están los traductores que puedan mediar para hacer las denuncias? Solo una denuncia. Ni siquiera tenemos eso. Peor, imagínense en los casos de femicidio. Tampoco tenemos ese acercamiento. Buenos días. A inicios de enero se registró un femicidio por día. ¿Cómo está cerrando enero esas cifras? Enero del 2024 ha empezado de manera, voy a volver a terrorífica. Está habiendo más de un femicidio por día. Hasta el 15 de enero teníamos ya más de 15 femicidios y son femicidios con una brutalidad, con una hazaña, con una impunidad. Porque si no hay un acceso a justicia, si no hay una sentencia en firme, si no hay un sistema de protección, ¿cuál es el mensaje que circula? Yo puedo matar, puedo violar, puedo pegar y no me va a pasar nada. No importa, ¿quién les va a oír a las mujeres? Eso es lo que nos dicen. Y si son mujeres pobres, peor. Y si son mujeres indígenas, ¿quién les va a oír? ¿Quién les va a oír a las mujeres de Morona, a las mujeres del Alto Putumayo, de Colta en Chimborazo, a las mujeres de los páramos, de la Sierra Centro, de la Sierra Norte, de la Sierra Sur? Tenemos encuesta nacional, señor presidente, y este es un llamado para usted. Basta de desperdiciar recursos en estudios. Ecuador tiene cifras oficiales de violencia con las encuestas nacionales de prevención de la violencia, tiene encuestas nacionales de uso del tiempo de las mujeres y de los hombres, tiene encuestas nacionales de salud. Use eso, ponga a sus ministros y ministras a trabajar para que de acuerdo a la incidencia de violencia inviertan en las provincias. ¿Dónde están los servicios en Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe, Pastaza? No hay servicios para las mujeres. Tenemos servicios de los GATS locales, abren servicios y cierran, según les convenga, según su política. Ahí está en peligro la casa en el Napo, la casa Huasipani. El Consejo Provincial ha decidido no apoyar con el arriendo para la casa Huasipani y resulta que ahora las únicas casas de para víctimas van a quedar al norte, en Sucumbíos y la Amazonía Sur. ¿Dónde se queda? ¿Dónde están los servicios de la Amazonía Sur? No quieren invertir, quieren saquear la Amazonía, no quieren invertir, no lo vamos a permitir. Estamos hartas, estamos cansadas. Le exigimos al gobierno nacional que ponga presupuestos suficientes, hagan pilotos, estamos dispuestas a acompañar los procesos, pilotos de seguimientos de casos. Les invito a los señores periodistas de Pichincha, vamos a ver qué pasa en el noroccidente, en San Miguel de los Bancos, Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, vamos a ver qué pasa en las 6 parroquias rurales de Quito, Distrito Metropolitano, la alta incidencia de violencia sexual contra menores. ¿Dónde está la respuesta? Las competencias se cruzan y entonces se lavan las manos, escriben informes, no es mi competencia, le tocaba a la Junta, le tocaba al Consejo de Protección, le tocaba a Fiscalía, y así se queda en la impunidad y así estamos caminando en un país en donde nos están matando cada día, cada 27 horas, y eso se está acercando. Y el día de mañana puede ser usted, puede ser su hija, su hermana, su vecina, su mamá, su novia, su cuñada, su nieta, su sobrina. Alcemos la voz, ya basta, no queremos un Ecuador
con violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes acaba de publicar un informe, la Defensoría del Pueblo sobre abuso sexual a menores. Les invito a leer y si no lo tienen les vamos a difundir unas cifras horrorosas de la impunidad de la violencia sexual contra menores en el Ecuador durante 10 años. Buenos días, hola Geraldine. Una consulta, quería saber cómo está el tema de acceso a bonos. No sé si cómo está este tema, si tiene alguna cifra tal vez de cuántas personas ustedes contabilizan que han accedido y sobre todo si sigue habiendo las dificultades de siempre. Mira, en un año, más o menos el año pasado, de hecho, creo que tu medio de comunicación mismo publicó, en un año referían 128 entregas de bonos. Yo les pregunto al ministro de Inclusión Social, 1.698 familias, solo en el 2023 hay 187 menores en la orfandad. ¿Dónde está la entrega de esos bonos? Hay una serie de trabas administrativas, de gestión administrativa del ministerio y no se ponen de acuerdo. Entonces, si ustedes van como periodistas a preguntar en el decir una cosa, pero si van al TENA le van a decir otra cosa, el mismo ministerio, ya basta. Tiene que haber una sola línea institucional de cómo se entrega y los bonos de femicidios es lo mínimo que pueden hacer por un niño que vio que su padre mató a su madre a machetazos, ¿no les parece? Lo mínimo que se puede hacer es la entrega de un bono irrisorio porque con ese bono las familias no alcanzan a sostener una vida digna. ¿Les parece que con menos de $100 alcanza para sostener un mes un menor de 7 años? ¿Les parece que eso es suficiente? Y eso es lo que nos pelean, eso es lo que mezquinan. No, no les podemos dar el bono. No, señor presidente, necesitamos que se entreguen recursos, necesitamos que se concrete la reparación integral. Elena Rodríguez de Telesur. Quería preguntarles, estas cifras corresponden a 2023. A partir del 9 de enero y con la firma del decreto en el que se reconoce que Ecuador tiene un conflicto interno armado, hay la presencia de las fuerzas militares en las calles y hemos visto cómo actúan contra las poblaciones racializadas, empobrecidas. ¿Cuál es la situación de las mujeres en ese sentido? ¿Se ha agravado esta violencia? Aquí voy a dar también la palabra a las compañeras, solo voy a responder que la mirada desde esta declaratoria de emergencia, de entre comillas, de seguridad nacional, ahora resulta que lo más importante, como lo dijo Lita Martínez de CEPAM Guayaquil, es comprar chalecos, antibales y pistolas. Y dejan relegado, entonces con ese pretexto ya no hay plata para el Ministerio de la Mujer y de Derechos Humanos, con ese pretexto ya no hay plata social, todo se afecta, todo lo social se afecta, y eso es lo que decimos, no hay seguridad sin las mujeres, somos la mitad de la población. No pueden obviar lo que nos está pasando, no hay manera de vivir en un país en paz si nos están matando cada 27 horas en el Ecuador. Sí. Bueno, ya lo habíamos dicho, precisamente uno de los agravantes del femicidio que está en este momento invisibilizado es todas las mujeres que están muriendo a manos del crimen organizado, por una vendetta, por luchas entre pandillas, mueren sus hermanas, sus hijas, sus tías, y eso no se está catalogando como femicidio, desafortunadamente. Entonces, precisamente lo que estamos pidiendo en esta reforma al Código Integral Penal es que en este nuevo contexto, no sé si nuevo, pero en este contexto que vive el país, esas muertes violentas de mujeres que le catalogan como en el contexto del crimen organizado sean catalogadas como lo que son femicidios y sus hijas e hijos tengan derecho a la reparación integral. De Radio Morena. Gracias. La violencia es nacional, ¿verdad? Incluso cuando segregan a las mujeres negras, cuando la situación que actualmente se está viviendo porque se persigue el delito es una situación de persecución. Seguir racializando a las mujeres. Ya no estamos en el colonialismo. ¿Hasta cuándo, pues? Y en ese campo también ustedes como mujeres deben de rechazar esa violencia verbal, venga de donde venga. Gracias. Así es. Antes de responderte, voy a invitar a Dayana Rodríguez de Silueta X de llegar, que también hemos dicho ya que los transfemicidios son las mujeres trans son las olvidadas y las más vulneradas en este país porque ni siquiera se las quiere nombrar. Entonces, bienvenida, Dayan. Voy a dar la palabra para esa respuesta a Pilar Raza y a Lizzie Ernest. Bueno, la racialización es uno de los problemas que enfrenta este país. Es decir,
las mujeres afroecuatorianas, las mujeres negras, las mujeres, no sé, bueno, claro, las mujeres indígenas siempre han sido parte de esta discriminación social, ¿no? Que es una herencia de la colonia. Yo creo que pese a los años y pese a los esfuerzos que se han realizado para tratar de tener mayor equidad entre todos los seres humanos que habitamos este país, realmente falta mucho. Hay diferencias muy fuertes también en relación a la pobreza, es decir, ¿quiénes son más pobres? Los indígenas, las mujeres, bueno, los hombres y mujeres negras, montubias y todos aquellos que no corresponden, digamos, a un estereotipo que es el blanco, el que tiene plata, el que tiene tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Es decir, es muy importante que la sociedad ecuatoriana también haga una transformación de esa mirada, de esos patrones culturales que hemos heredado desde hace mucho tiempo y que tanto daño hacen a esas poblaciones que son tan importantes como cualquiera de los habitantes del Ecuador. Hay una pregunta. Efectivamente, la situación que vivimos es grave. Yo creo que debe llamarnos la atención, pero también debe conmovernos y cada una y cada uno en nuestro entorno tiene que tener una voz y tiene que decirlo hacia afuera. Miren ahora qué es lo que está pasando. Yo escucho, sí, mátenlos nomás y ellos sí matan sin ningún problema. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a tener pena o cuidado con derechos humanos? Porque los derechos humanos no son solamente para los delincuentes. Los derechos humanos también son para nosotras, dicen en algunas voces. Miren lo grave que esto significa. Nos estamos olvidando que los derechos humanos son para todas y todos. Nos estamos olvidando que esos delincuentes son producto de esta sociedad. Vemos a niños, a niñas obligados a delinquir. Recién nomás escuchábamos una noticia en donde se decía que se habían tomado 5,000 casas y que para poder tener una casa, un niño mayor a 12 años, niño mayor a 12 años, tenía que hacer lo que la banda le diga, entre estas asesinar. Entonces, lo que decía el periodista ahorita, la racialización, el empobrecimiento y sobre todo el empobrecimiento afecta mucho más a las mujeres. Tenemos que ver eso y tenemos que tomar en cuenta y tenemos que ser nosotras y nosotros los que irradiemos esta verdad al resto de la sociedad. Hay una pregunta de parte de la periodista Susana Madera de la agencia EFE y pregunta, ¿pueden detallar qué significa 172 femicidios en sistemas criminales? Y creo que después también piden una aclaración sobre las cifras. Sí, 172 femicidios de sistemas criminales. Primero, esa definición la hemos acordado entre la Red Latinoamericana para combatir la violencia contra las mujeres. Estamos usando en toda la región esta definición, femicidios en sistemas criminales, porque ya no se trata solo de los femicidios que antes escuchábamos, ahora son femicidios en otras condiciones, son femicidios, por ejemplo, con el uso de armas de fuego, son femicidios en contextos donde las bandas delincuenciales ocupan territorios donde viven esas mujeres, son femicidios en donde los cuerpos son usados para mandar mensajes, para escribir mensajes aleccionadores y para marcar territorios entre bandas. Y por eso nos explicamos que en provincias como Guayas, Los Ríos y Esmeraldas, que son las provincias además de la costa, y Manabí, con más altos índices de femicidios, nos están matando y nos estamos callando. Las organizaciones defensoras de derechos humanos no pueden hablar en esas provincias porque están amenazadas por los líderes de bandas delincuenciales. Y yo me pregunto, ¿dónde está el Estado? Y a la mujer que pone la voz en alto, que defiende su territorio, su vida, una vida digna, la están matando y la están asesinando. Eso está pasando en Guayas, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas. ¿Dónde está el Estado? Les pregunto. El Estado se lava las manos, manda militares, y el resto, y las condiciones dignas, y los ministerios de lo social. ¿Dónde está el sistema de justicia? ¿Dónde está el sistema de protección? Ese lavado de manos que hablábamos antes
se da sobre todo en las poblaciones con alta población racializada, con alta población empobrecida, y eso no lo vamos a permitir, eso le vamos a decir, nadie nos calla, que es lo único que nos queda es la voz para alzar la voz, y nadie nos calla ni hoy ni mañana. Daría estaba. Muchísimas gracias, Geraldine. Daría para la periódica. Yo quisiera preguntarte, se estima que la consulta popular impulsada por el gobierno de Daniel Noboa puede costar entre 50 y 66 millones de dólares, además de otros procesos de inversión que se supone que apoyarían a la seguridad del país. Sabemos que algunas de las mujeres feministas del país también han tenido su paso por el Estado ecuatoriano, han podido ver de cerca cómo funciona. ¿Es solo una cuestión de que no hay voluntad política para atender los feminicidios? ¿Cuál crees que es el diagnóstico real de por qué el Estado no atiende ni la reparación integral ni tampoco un sistema de prevención de la violencia? Porque no le interesa, porque se cree que las mujeres somos de un sector y que no valemos nada. Somos tratadas como ciudadanas de segunda categoría y le decimos al presidente, no somos la mitad de esta población y también somos votos, por si acaso, ¿no? Para todos los políticos que usan nuestra voz, usan nuestra imagen para sacar réditos. Aquí somos la mitad de la población, somos la mitad de la población ecuatoriana, el 52%. Y para la consulta popular resulta que sí hay fondos. Un montón de millones, pero cuando hablamos de los fondos para el Ministerio de la Mujer, ¿dónde están? Cuando hablamos fondos para que den una camioneta al noroccidente de Pichincha para que se pueda recorrer todo, solo hablo de Pichincha, que estamos al lado de Quito, donde está la capital del Ecuador. Yo me pregunto, ahí no hay ni siquiera un automóvil para que los funcionarios o funcionarias se movilicen, por ejemplo, de los bancos a pacto, porque resulta que son 2 horas, ni siquiera hay bus, tienen que ser 3 transbordos, una víctima de violencia, una madre víctima de femicidio en Nanegal, todo el calvario que tiene que pasar. Ahí sí hay mezquindad. Cuando se trata de las mujeres, de las niñas violadas, de las mujeres asesinadas, hay una mezquindad. Entonces yo lo digo, no es solo falta de voluntad, es falta de compromiso y además es una ceguera pública. No quieren ver las cifras. Lean las cifras de violencia de las encuestas nacionales, son datos oficiales. Señor presidente, lea las cifras. ¿Cuántas niñas son obligadas a la maternidad y se mueren? Y son las más pobres de este país, las de zonas indígenas. Lea las cifras, visite las casas de acogida, los centros de atención, vaya a los lugares a ver qué pasa. ¿Por qué una niña que es violada por 12 agresores sexuales, 12, y ella tiene 13 años, todavía no accede a justicia y su mamá está haciendo lo posible cada vez que se acerca a las instancias de justicia? ¿Por qué no hace un seguimiento de esos casos? Escoja, señor presidente, le proponemos, escoja con sus ministros y ministras, escoja planes piloto en algunas provincias de las distintas regiones donde hay mayor incidencia y vea cuáles son los nudos críticos. ¿Por qué las fiscalías archivan todos los casos de violencia? ¿Qué pasa en la Fiscalía de San Miguel de los Bancos? Vamos a revisar cuántos casos de violencia tiene esa fiscalía y cuántos evacúan, cuántos acusan. Nos hemos puesto a analizar eso. Pida información, señor presidente, señores asambleístas, señoras asambleístas. Necesitamos, pidan la información a las instancias, las unidades judiciales de Morona, Santiago. ¿Cuántos casos han sentenciado de violencia? El caso de Andrea Guamán en Chimborazo. ¿Por qué fiscalía no acusa como femicidio un adolescente de 17 años? ¿Por qué no se acusa como femicidio? ¿Qué estamos esperando? El momento que ocurre en una familia de ustedes, ahí es que parece que se movilizan. Este han sido los pronunciamientos de varias organizaciones de mujeres con respecto a la situación de las mujeres y de los femicidios que se han producido en el 2023. 321 femicidios, más de 200 de ellos han sido cometidos con armas de fuego. Con esta información nos despedimos. Seguimos, Elvi, contigo y Corapinfo. Y ahí estábamos con información de nuestra compañera Verónica Rivadeneira, en este caso sobre esa rueda de prensa que brindó Fundación Aldea y varios colectivos que hablaron sobre los casos de femicidios de mujeres asesinadas, víctimas de violencia. Como les mencionamos, este 2023 ha sido un año doloroso, inicia como un año doloroso, pues se habla del asesinato de una mujer cada día. Hay un femicidio por día. También en este caso se habla de que hasta el 15 de enero habrían existido 15 femicidios. En este 2023 también se denunció inconsistencias al momento de entrega de bonos a hijos e hijas de víctimas de violencia de género. Se habla de trabas administrativas.